la certeza de que Dios te escucha, ¿qué le preguntarías? Yo le preguntaría cómo podría ayudar a la humanidad a darse cuenta del perdón de los pecados. ¿Cómo les haría darse cuenta de un don tan maravilloso, tan grande, tan impresionante que es el que se te borren todos tus pecados, todas las faltas que tú has hecho y el hecho de que alguien te pueda perdonar después de haber cometido tantas barbaridades? Señor, ¿cómo es que tienes tanta capacidad para amarnos? Eso le preguntaría, porque a nosotros como seres humanos creo que sí nos hace falta mucha capacidad para amarnos unos a otros, para ayudarnos y empezar desde nuestra casa. El perdón, dar perdón, perdonar cualquier cosa que nos hagan. Yo creo que tenemos que aprender a tener tolerancia ante los demás. Le diría que tiene que seguir perdonando al ser humano porque en realidad el hombre es imperfecto, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la dinámica de la vida del hombre, del ser humano, está la cuestión del pecado. Pero bueno, para eso está Dios, justamente, para perdonar. Entonces, es muy importante que la sociedad siga creyendo en Dios. Yo creo en Dios, soy católica y bueno, peco y por eso digo que me parece muy bien que Dios perdone los pecados. Bueno, preguntarle, pues no sé, yo creo que tendría que preguntarle y pedirle más bien perdón por mis pecados, porque verdaderamente es el que lo tiene el poder para perdonarlos, ¿no? Y para preguntar, pues iría al sacerdote para que él me instruyera y me diría más o menos lo que yo tendría que hacer para que Dios me los perdonara. Eso es lo que yo haría, ¿no? Pues nada, que nos perdone todos los pecados. Que hemos pecado y que nos perdona todos los pecados, que es el único que puede perdonar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, primeramente me gustaría explicar el término pecado. Para algunas personas es un término raro, incluso molesto. No a todo el mundo le gusta escuchar esta palabra. El pecado no es otra cosa que una infracción. En el entorno espiritual, en la Biblia, durante siglos, las infracciones, el quebrantamiento de las ideas de Dios, el llevarle la contraria a Dios, en la Biblia lo llama pecado. Yo creo que todo el mundo entiende, y a mí me gusta poner siempre este ejemplo, en el mundo en el que vivimos, en el mundo del tráfico, de la circulación, de los coches, de las motos, de los peatones, todo el mundo entiende que existe un código de circulación vial. Todo el mundo entiende que exista la DGT, la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues de la misma manera que hay normas para que podamos vivir en paz, paramos en los semáforos rojos, ¿verdad? Cruzamos los peatones por los pasos cebras. Cuando hay un stop nos detenemos y miramos y esperamos si viene algún otro vehículo. De la misma forma decía que hay un código de circulación de tráfico, pues también existe un código de circulación de Dios. Entonces, lo que la Biblia llama pecado, que a algunas personas les puede sonar un poco antiguo, ¿verdad, pastores? Un poco anacrónico, un poco molesto. Yo sé que hay muchos jóvenes, he tratado con muchos jóvenes y como que no es una palabra de moda, ¿verdad? Pero es simplemente una infracción. Es decir, existe un código de circulación de Dios, al igual que existe un código de circulación de tráfico. Cuando yo nací y daba mis primeros sollozos o lloros o gritos, pues ya estaban los semáforos. Nadie me preguntó si ponían semáforos o no en la calle O'Donnell, ¿verdad? Es decir, ya existía un código de circulación de tráfico. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando nacemos, ya Dios ha establecido un código de circulación en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario. Cosas que dice el código de circulación de Dios, por ejemplo, dice no matarás. Lo que Dios está diciendo es que no te maten a ti. El código de circulación de Dios está para protegerte, de la misma manera que el código de circulación de tráfico de la DGT está para protegernos, para que podamos circular y llegar a nuestro destino sanos y salvos. Cuando el código de circulación de Dios dice no adulterarás, lo que está diciendo
es para que tu cónyuge no peque contra ti, es para protegerte. El código de circulación de Dios lo tienes que entender como ideas de Dios que te protegen, que hacen posible la vida y la convivencia entre los seres humanos. Es decir, no es algo anacrónico, no es algo pesado, molesto, inadecuado. No, es algo necesario para que pueda haber una buena convivencia entre nuestros semejantes. Santo Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de pecado, hemos leído, el que encubre sus pecados no prosperará, lo que está hablando es de infracciones al código de circulación de Dios. Código que Dios estableció para protegerte. Porque a veces entendemos la vida mirándonos al ombligo. Y cuando Dios dice no fornicarás o no adulterarás, decimos, pues es que Dios quiere aguarnos la fiesta, Dios quiere hacernos gente aburrida. No. Lo que Dios está diciendo es que Dios no quiere que te lo hagan a ti, porque cuando te lo hacen a ti te duele, no te gusta, ¿verdad? Te desagrada. Pues esa es la intención de Dios. Muy bien, ahora sabemos que la DGT, la Dirección General de Tráfico, si usted o tú o yo cometemos una infracción, pues no nos perdona, ¿verdad, pastores? Si vamos con nuestro coche y nos saltamos la velocidad o una señal de tráfico, pues ahí estará el radar o estará el agente de circulación y habrá una sanción, habrá una multa. Entonces sabemos que la DGT no perdona. Hay que pagar, ¿verdad? Si hay una multa hay que pagar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de que Dios sí nos puede perdonar. Comenzamos diciendo, ¿quién puede perdonar nuestros pecados? En la Biblia está muy claro, solamente Dios tiene la capacidad de perdonar. En términos de la sociedad se habla de indulto, ¿verdad? Ahora, en términos espirituales, solamente Dios puede perdonar. Vamos a ir a la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Dice así: en uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando, y había allí sentados unos fariseos y doctores de la ley. Es Jesús, ¿verdad?, el que está enseñando. Muy bien. Los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y he aquí unos varones llevaban en un catre a un hombre que era paralítico, y procuraban meterlo adentro y ponerlo delante de él. Mira, esto es un ejemplo de lo que es la traducción textual, que es la que estamos leyendo, ¿verdad? La traducción textual usa términos como catre, que, hombre, hoy en día se diría en su cama, en su lecho, ¿verdad? Pero la traducción textual lo que hace es ser muy exacta, aunque no sea el término más usado actualmente, sino un sinónimo quizás más antiguo, ¿no? Pero que se entiende perfectamente. Pero no hallando cómo meterlo dentro a causa del gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron con catre y todo a través de las losas, hasta ponerlo en medio, delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar para sí: ¿quién es este que habla tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomando la palabra, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Y al instante, levantándose a la vista de ellos, tomó aquello en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el estupor sobrecogió a todos, y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles. Santo Dios, aquí el problema es que estos hombres que estaban junto a Jesús no entendían, no veían quién era Jesús. Su discurso teórico era correcto, ¿verdad? Ellos preguntaban: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Esa era la enseñanza del Antiguo Testamento, de la Biblia hasta aquel tiempo, ¿verdad? La Torá, los libros de Moisés, los profetas, los libros históricos, la Biblia que usaban los judíos y la propia Biblia
que el mismo Jesús leyó en el templo, por ejemplo el profeta Isaías, ¿verdad? Ellos están basándose en una escritura fidedigna. Lo que ellos dicen es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados. Lo que sucede es que ellos no se dan cuenta que allí estaba Dios presente, hecho carne, aleluya, para tenderles la mano. Ahora, es importante ver en el judaísmo durante siglos el perdón solamente venía de parte de Dios. Es importante entender que nuestro cristianismo, ya seamos de confesiones católicas, evangélicas, ortodoxas o judío-mesiánicas, y es bueno hablar de esto, ¿verdad? Porque a mí me gusta salir aquí con el globo terráqueo y explicar, ¿verdad? A veces nos creemos que somos el centro del universo. Y hay que entender que en este planeta hay vivos aproximadamente 2.200 millones de personas que nos confesamos cristianos. La mitad más o menos, además de ser cristianos, dirían, bueno, soy católico, y la otra mitad estamos en entornos de lo que es el cristianismo libre. Digo esto porque es bueno respetarnos, ¿verdad? Es bueno ir a la Biblia, leerla, buscar de Dios y respetarnos, porque yo creo que todos tenemos bastante respeto a las ideas de Dios. Y nosotros desde aquí, como Televisión Cristiana, lo que queremos es animar a todos los que nos ven a que realmente su cristianismo sea un cristianismo bíblico. Es decir, que lo que tú crees como cristiano realmente esté basado en la Biblia. Un cristianismo verdadero, y si es un cristianismo puro. Jesús, entre ese pueblo judío, se presenta como el Cordero de Dios, porque ellos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios de animales, ellos estaban acostumbrados a principios de Dios, que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados, y por eso tenían que acudir en diferentes momentos del año y de la semana. Incluso había un sacrificio continuo en el templo de Jerusalén para que sus pecados fueran cubiertos. Pero después de décadas y después de siglos no resolviendo el problema de la humanidad, que es el pecado, según la Biblia, dice la palabra de Dios que Jesús se presenta como el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios que el Dios creador, Elohim, no estando contento con la situación de la humanidad ni con el sacrificio de los animales, la Biblia lo llama el misterio de la piedad. Dios se hace hombre y Jesús se presenta como el Cordero de Dios para una vez y para siempre sacrificarse y solucionar el problema de la humanidad, que es el pecado. Vamos a leer al evangelista Juan, al apóstol Juan, que dice sobre el Cordero de Dios. Adelante, pastores. Capítulo 1, versículo 29, dice: Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Después de siglos donde los judíos, las 12 tribus de Israel, presentaban animales en sacrificio, especialmente corderos, para que la sangre de ellos, ¿verdad?, cubriera sus pecados. La cosa no estaba funcionando bien, y vamos a hablar un poquito de esto. Y entonces Dios mismo se hace carne y se presenta como el Cordero de Dios en la persona de Jesús. Entonces hemos leído antes que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, necesitamos confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Es decir, el salario que obtenemos por pecar es muerte. Y ahora hablo especialmente a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que viven la vida así,
de cualquier manera, ¿no? Y no se dan cuenta que infringir las ideas de Dios, no se dan cuenta que pecar, es decir, cometer una infracción en relación al código de circulación de Dios, tiene unas consecuencias, y es la muerte. Por eso el ser humano se muere. Esto es una realidad estadística. Solamente tienes que dejar pasar 9 meses, 9 o 10 meses, y la población equivalente a la española, algo más de 40 millones de habitantes, ya no estarán aquí con nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado, el salario que nos dan por pecar, es la muerte. Por eso Jesús, por eso Dios se hace carne como nosotros, para solucionar ese problema. Santo Dios. Vamos a leer al apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Roma. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice: pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Amén. Entonces, ya que la paga del pecado, ¿verdad?, esas multas que tráfico nos ha puesto, que no hemos pagado, tiene unas consecuencias, ¿verdad? Si uno, ¿verdad, pastores? Si uno tiene una multa y no la paga a la Dirección General de Tráfico, puede llegar a haber un embargo de los bienes. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Si uno tiene deudas en el mundo espiritual, si uno ha cometido infracciones en relación al código de circulación de Dios, va a haber una multa en el mundo espiritual. Y si uno no paga esas multas, va a haber embargos. La Biblia habla que lo que te embargan es la vida, porque para solucionar el problema de la humanidad, para solucionar los pecados de los seres humanos, se necesita aportar vida. Por eso Jesús en la cruz está derramando su sangre, está dándonos nueva vida, una nueva oportunidad para realmente poder cubrir todos esos pecados. Vamos a estar profundizando en eso y vamos a estar explicándolo. Ahora, vamos primeramente a centrarnos en la necesidad que tenemos de confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia. El apóstol Juan lo explica muy bien. Capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es muy importante porque, hago un paréntesis, hay mucha gente que se dice cristiana, pero no tiene ninguna comunión con Dios. Aquí claramente te está diciendo que tu cristianismo es mentira, es falso. Si realmente tú dices que eres cristiano, tienes que sentir a Dios dentro de ti. Lo dice la Biblia, tienes que tener comunión con Él. Si yo miro el planeta Tierra en esta representación, lo que veo es que estas estadísticas que antes he dado, que hay 2.200 millones de personas vivas que se dicen cristianas, la realidad es que la mayoría es un cristianismo religioso cultural. Es decir, nacieron en un país y como ahí pues es cristiano, si hubieran nacido en otro serían pues de otra confesión. Si hubieran nacido en Japón serían budistas tal vez. Esa es la realidad. Es decir, somos muy pocos los cristianos en el mundo. La Biblia habla de que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? Pues es andar en mentira, es andar en adulterio, es andar en fornicación, es andar en chistes verdes. Yo crecí en un país donde a mí me abrumó y me desagradó tanto los chistes verdes. Los chistes verdes estaban por todos los sitios, de la boca de un montón de gente que se decía cristiana. No, eso no es cristianismo. Cristianismo es otra cosa, la Biblia lo dice. Cristianismo es comunión con Dios, es pureza en nuestros pensamientos, en nuestra sexualidad, en nuestra forma de entrar, en nuestra forma de salir. Tenemos que reflexionar sobre esto. No podemos decir que somos cristianos y luego mentimos, adulteramos, fornicamos, tenemos mal carácter, nos da un ataque de ira, tantas cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí el apóstol Juan. Adelante. Sí, dice el versículo 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice, si andamos en la luz.
La sangre de Jesús nos limpia si andamos en la luz. Es importante conocer la Biblia, querido hermano, querido cristiano. Tienes que conocer la Biblia. O sea, no podemos seguir creyendo en lo que nos han enseñado sin haber comprobado que esas cosas fue Dios quien las dijo, que Jesús las enseñó. Los hombres hemos añadido, y me incluyo por respeto, ¿verdad? Porque intento tender la mano, intento que mucha gente pueda ir a la Biblia. No intento que tú cambies tu religión. No se trata de eso. Lo que intento es que realmente tú puedas tener una relación con Dios de verdad, de corazón, que transforme tu vida, que te transporte al cielo, que te bendiga, que te restaure, que te sane. Aleluya. Adelante. ¿Qué más dice la Biblia? Seguimos en versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Santo Dios. Bueno, este pasaje es precioso. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, está hablando de Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santo Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa que Jesús es fiel? Que Él siempre nos va a perdonar. Siempre. Él es fiel. Si tú te acercas a Jesús con un corazón sincero, Él promete siempre perdonarte. Santo Dios. Ahora continúa diciendo el versículo. Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir esto? Que es fiel, que siempre lo va a hacer. Aleluya. Que es justo, que va a compensar el mal que tú y yo hicimos. Santo Dios. Vuelvo a comentarte sobre esto. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que si tú te acercas con un corazón sincero a Jesús y le pides perdón por tus pecados, se los confiesas, le dices, Dios mío, mira, ha pasado esto, tú lo sabes, perdóname. La Biblia dice que Él es fiel, es decir, que Él siempre te va a perdonar. Él está con los brazos en cruz, derramando vida, aleluya, para restaurar lo que hicimos. Ahora, también dice que Él es justo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Él va a compensar, que Él va a restituir el mal que hemos hecho. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que a alguien le roban 1.000 euros. ¿Alguien quiere aquí que le roben 1.000 euros? Yo creo que no, ¿verdad? Cuando a alguien le roban 1.000 euros, para muchos es el salario del mes. Ahora mismo en este país, millones de personas sería su salario. No digamos si nos vamos a muchos países de aquí del mundo, donde incluso 1.000 euros es una fortuna, ¿verdad? No estamos tan mal en este país. Por ahí fuera están en muchos sitios mucho peor. Si a alguien le roban 1.000 euros, es una infracción que tiene que ver con el Código Penal, estoy hablando del Código Natural de la sociedad, pero sobre todo es una infracción en el mundo espiritual, en el Código de circulación de Dios. Entonces, cuando alguien roba 1.000 euros a una persona, en el cielo se anota, mira, fulanito robó 1.000 euros a menganito. Eso queda registrado ahí, porque la policía del cielo siempre te ve, ¿verdad? Cuando tú llevas el coche, yo sé que hay algunos jóvenes que se creen más listos que los demás, que se creen más espabilados, y algunos se quieren saltar el semáforo rojo, muy mal hecho. A veces no te ven, ¿verdad? No hay un agente, no hay una cámara. Pero lo que quiero decirte es que en el mundo espiritual siempre te ven. Entonces, una persona que roba 1.000 euros queda constancia en el cielo. Ahora, cuando esa persona, dice la Biblia, por la obra del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, el Espíritu Santo está intentando convencernos a todos de las cosas que hacemos mal, es decir, de las cosas donde le llevamos la contraria a Dios, de las cosas donde cometemos una infracción en relación al código de circulación espiritual de Dios. Es decir, cuando alguien roba, el Espíritu Santo viene e intenta convencerle, mira, eso que has hecho está mal. Ahora, si esa persona se llegara a arrepentir,
porque la Biblia dice que porque Dios es bueno, Él intenta llevarnos al arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos, las consecuencias es muerte. Si esa persona se arrepiente y viene a Jesús, a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, y dice, Dios mío, Jesús, lo siento, he robado 1000 euros, y tal vez se los ha gastado, ya no los puede devolver, pero lo que la Biblia enseña es que cuando pedimos perdón, Jesús lo que hace es que nos perdona porque Él es fiel, pero también la Biblia dice que Él es justo. Entonces lo que Jesús hace es que restaura, restituye los 1000 euros que robaron a esa persona. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que fue robada de esos 1000 euros, Dios le va a restituir, porque Dios es justo. Es decir, esto no es que Dios rompe las multas y las tira ya a la papelera. No. Cuando hay perdón del cielo es porque hay restitución. Y será antes o será después, pero tú serás restituido. Y si además tú vives, como decía el pastor antes, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai en hebreo. Tú tienes el mejor seguro que existe, que es el seguro del cielo, y es la protección de Dios.